Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24, versículo del 1 al 10. Creo que todos me conocen, ¿no? Mi nombre es Efimio Zambrano. Y en esta noche quisiera colocarle, me parece conveniente, colocarle el nombre a esta tesis de la predicación de la palabra de Dios, a este pensamiento, a esta idea. Lo mejor para el rey. Así se va a llamar el título de este mensaje. Lo mejor para el rey. Ya usted lo va a entender poco a poco. Jeremías capítulo 24, versículo 1 al 10. Jeremías. Leemos en el nombre sagrado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestos delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré. Y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu verdad y por tu justicia. Te pido, mi Dios, que nos des esa inspiración maravillosa que solamente tú sabes dar y puedes dar. En el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor amado. Amada iglesia de Jesucristo, el profeta Jeremías fue un profeta que fue llamado desde la juventud para hacer un ministerio poderoso, pero con pocos resultados. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más sufrió su llamado. A él se le llama el profeta llorón. El libro de Jeremías lo podemos resumir, como la proclamación de la voluntad de Dios, el rechazo del pueblo hacia el mensaje de Dios y el juicio que Dios envió en cumplimiento por haber rechazado la voluntad de Dios. Para este momento cronológico donde Jeremías recibe esta palabra de parte de Dios de los higos buenos y los higos malos, ya se había dado, amado hermano, la terrible desgracia de que el rey de Babilonia había invadido a Israel producto de la desobediencia del mismo pueblo, y Dios trajo una devastación, una desolación sobre la nación. Y Jeremías recibe esta palabra porque estaba viviendo
Jeremías, el peor momento de un profeta. Dios le dijo a Jeremías: mira, dile a este pueblo que se paren en los caminos, que pregunten por la senda antigua, que vean cuál sea el camino y que vayan y consigan paz. Mas el pueblo dijo: no andaremos. Jeremías estaba deprimido. Él escribe el libro de Lamentaciones, nostálgico, triste Jeremías. Pero esta palabra poderosa que Dios le trajo a Jeremías consuela a Jeremías, lo ubica en el plan de Dios, lo ubica en el propósito de Dios de sacar una gran bendición durante un proceso muy difícil y muy doloroso. Para nadie es un secreto que cuando una nación invade a otra nación, la desgracia es fuera de límite. Cuando el pueblo ruso en la Segunda Guerra Mundial invadió Alemania en venganza por las crueldades de Alemania, violaron más de 2 millones de mujeres alemanas, los rusos. Así que una invasión no es cosa de poca monta. Una invasión es la desgracia más grande que nosotros podemos enfrentar. Jeremías vio eso, pero Dios le dio una revelación y una explicación. Jeremías, en este proceso es donde se va a saber quién le va a dar al rey lo mejor. Y coloca una tipología y una enseñanza a través de los higos. Quiero decirte que los higos era y es una fruta en Palestina. Para aquella época era muy usual, como nosotros la arepa, de un sabor muy peculiar, pero que estaba adaptado al paladar de los judíos. Los higos se usaban para hacer arepa o pan. Hacían una torta y un pan y lo usaban para sanar sus úlceras, porque el higo tiene un contenido antioxidante, un contenido que batalla contra el cáncer. Y Dios usó el ejemplo de higos buenos y higos malos. Y le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, las personas que van a ser transportadas de aquí, de Jerusalén, a Babilonia, van a ser como higos buenos. Van a ser como los higos que todo hombre y toda mujer de Israel desea comer. Pero los que se queden en la ciudad, en la antigua Jerusalén, en aquel momento Jerusalén, iban a sufrir las devastaciones más terribles y el dolor más tremendo. Parece contradictorio. ¿Cómo es posible que los mejores higos se los llevaran para otra nación y quedara lo peor en la nación? Porque era un proceso donde Dios iba a sacar lo mejor. Y el rey de Babilonia, ni corto ni perezoso, se llevó lo mejor para Babilonia. Los mejores higos, que era lo mejor del pueblo de Israel, los mejores creyentes, los mejores príncipes, los artesanos, los herreros, lo mejor de la nación de Israel, se lo llevó Babilonia para su progreso, para su grandeza. Amén. Y esto nos revela muchas cosas interesantes que hoy quiero detallar con ustedes. Lo primero, que lo mejor para Dios, o lo mejor para el rey de aquella época, o para cualquier rey, era el oro, la riqueza. El rey de Babilonia consideraba que los príncipes, los nobles, aun cuando iban a sufrir allá en Babilonia, el ser extranjeros como Daniel y sus amigos y sus hermanos, iban a ser purificados, iban a ser de utilidad para el rey. Ese sufrimiento les iba a traer una gran bendición. Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, el sufrimiento de los transportados los va a hacer mejor. Si tú quieres ser lo mejor para el rey, si tú, amado hermano, amada hermana, quieres ser el oro del rey, tú vas a tener que pasar por el proceso de la aflicción. Tú vas a tener que pasar por el proceso del dolor. Amén. Para aquella época se practicaba una tecnología para purificar el oro. Lo he dicho en otras oportunidades: la copelación. La copelación consistía en que cuando sacaban el oro de la tierra,
lo sometían a 1000 grados centígrados. Y al someter ese material primario a 1000 grados centígrados, ese fuego separaba los metales nobles de los metales básicos. El zinc, el cobre, el bronce quedaba a un lado y el oro y la plata quedaba en otro lado. Se separa. Cuando Dios te somete a ti al fuego de la prueba, cuando Dios te somete a ti a la aflicción, al dolor, y te quedas en la voluntad de Dios, esperando la promesa y esperando la bendición de Dios, Dios te está purificando como el oro para separar lo que no sirve de lo que sirve y entregarle al Dios del cielo lo más valioso. Amén. Es un principio, amado. Tú estás pasando por prueba, deberías de estar pasando por prueba. Te recomiendo que pases por las pruebas, porque de otra manera vas a ser un creyente básico. Y Dios no te quiere básico. Dios te quiere maduro y madura, profundo. Y tienes que soportar la pela del Señor, aunque no sea tu culpa. Quizá los transportados fueron los más inocentes de la desobediencia de los reyes de Israel. Evidentemente así fue. Daniel fue un joven. Misael fue un joven. De los que se fueron con Daniel, ¿qué culpa van a tener ellos? Pero esa prueba de fuego los iba a hacer mejor. Es triste cuando los creyentes y cuando la teología moderna de la prosperidad nos hace ver el sufrimiento como una maldición. Es triste. Es lamentable para los profetas contemporáneos de la teología de la prosperidad. Hay que protestar contra ese sistema. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis, una iglesia que no fue alabada por Dios, pero por lo menos era elegida por Dios para ir al cielo. Segundo, Dios le hablaba. Dios no tuvo ningún tipo de reconocimiento favorable hacia esa iglesia. Y el problema de la iglesia de la Odisea fue que ellos habían creado un sistema para evadir el sufrimiento, para evadir el dolor, para evadir la prueba. Y Dios le dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 al 19, le dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea: yo te exijo, yo te pido que compres oro refinado en fuego. Dios te exige que compres oro, porque lo mejor del rey es el oro producido en tu carácter a través de la prueba, a través de la disciplina, a través del castigo del Señor. Porque Dios castiga a su pueblo, sí lo castiga, para recompensarlo y hacerlo maduro y hacerlo fuerte y hacerlo lo mejor para el rey. Amén. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego. Es con fuego, amado, que se va a probar tu fe y se va a pulir. Existe la historia de uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, Delano Roosevelt. Es el único presidente que ganó 4 elecciones y gobernó 3 periodos en Estados Unidos. Es el único presidente que ha gobernado 3 periodos y ha ganado 4. Su historia es que, siendo abogado, a él le dio poliomielitis y quedó paralítico de los pies hacia abajo. Y después de un gran proceso de sufrimiento, donde él se apartó a una granja a recibir hidroterapia, él recuperó algunos movimientos. De allí salió con una visión renovada de la vida. Ganó un peldaño en el Congreso de Estados Unidos. Luego ganó como gobernador de Nueva York. Luego ganó la presidencia por primera vez, segunda vez, tercera vez.
Y era un minusválido. Una persona que no podía caminar. Una persona que no sabía caminar, pero sabía pensar y había sido pulido en el fuego de la aflicción. Fue el presidente que llevó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Amado amigo, amado hermano, amada hermana, las pruebas no te empequeñecen. Las pruebas no te hacen minusválido si tú en tu cabeza estás pensando que lo mejor para el rey es el oro de tu madurez. Amén. Amén. Aleluya. Y estos transportados Dios los llevó a una tierra extraña a sufrir para convertirlos en lo mejor para el rey. También dice que fueron transportados los príncipes de Judá. ¿Qué representaban los príncipes? Los príncipes representaban la nobleza, la casta, la elección divina para el rey. El rey de Babilonia se llevó la crema nata de la sociedad judía. Se llevó a la realeza, a las personas preparadas, a las personas que se habían mantenido en un linaje escogido. Esto habla de la pureza real. Esto habla de la pureza, de la dignidad y el llamamiento. Esto habla, amado hermano, de la dignidad de que usted diga: yo soy un hijo de Dios. Repita conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y Dios quiere lo mejor para él. Y en este caso no es el rey de Babilonia, es Dios que quiere que tú seas el hijo de Dios. Amén. Y la hija de Dios. Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Escuche bien. La primera interpretación cuando Jesús dijo que la sal, nosotros éramos la sal de la tierra, es esa competencia que tiene la sal, esa propiedad que tiene la sal de resguardar los alimentos, de resguardar la carne, porque para aquel entonces no existía la tecnología de la refrigeración. Y Dios, a través de este ejemplo, nos muestra que nosotros somos la reserva moral para impedir que la sociedad se desvíe. Pero también nos habla de unas costumbres que existían en aquel entonces. En aquel entonces, amado hermano, amada hermana, no era fácil tener el sistema monetario que hoy tenemos, del billete, de la moneda. En aquel entonces se hacían trueques. Y la moneda en muchos lugares de aquella época era la sal. Era la sal. Una persona trabajaba un día, 2 días, y le daban 2 o 3, dependiendo de lo que trabajaba, bolsas de sal. Con esa sal, esa persona sazonaba sus alimentos, vendía o cambiaba por otras cosas. La moneda de aquel entonces era la sal. De allí viene la palabra salario. Y todavía se usa en la actualidad. El salario de un obrero, el salario de un empleado, el salario de un ingeniero. Cuando Jesús estaba diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, somos la moneda, somos la divisa de gran valor en esta tierra. Amén. Cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted recibe la redención, usted se convierte en el salario de Dios en esta tierra. Usted se convierte en la moneda, en la divisa de Dios en esta tierra. Y el rey de Babilonia se llevó a los príncipes. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Pablo dijo que somos instrumentos para honra. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Escuchen bien. Nosotros somos lo que somos. No somos lo que dicen que somos. Somos lo que decimos ser.
Esto habla de la identidad y el compromiso de nuestra naturaleza. En América Latina existió un gran cantante que le decían el gigante de América, Nelson Ned. Para algunos que tenemos 40 y algo de años, sabemos quién fue este gran personaje. Él se convirtió para Cristo. Él está sirviendo al Señor. Pero cuando él nació y su mamá lo vio y por supuesto lo empezó a criar, algunas personas le decían, escuche bien, a la mamá de Nelson Ned: nosotros te recomendamos que lo eduques en un lugar especial, para que no te lo hieran, para que no te le hagan daño. La mamá de Nelson Ned dijo estas palabras, cristiana, por cierto: yo no voy a construir un mundo para mi hijo, yo voy a construir un hijo para el mundo. Cuando usted construye su dignidad, cuando usted construye sus competencias desde las debilidades y desde la fortaleza, usted puede tener una discapacidad, pero nadie lo va a detener en ser grande, porque usted es lo más valioso para el Rey. Amén. El gigante de la canción me llegaba a mí como por aquí. Creo que medía como 1 metro y algo. Y recorrió todos los países del mundo y de América cantando. La gran discapacidad de los seres humanos no está en sus debilidades físicas, está en sus debilidades mentales y emocionales. Amén. Somos lo que somos. No somos lo que dicen que somos. Somos lo que decimos ser. Y por último, y no menos importante, el rey de Babilonia se llevó lo mejor, los artesanos y los herreros. Se llevó, amado hermano, los peritos. Se llevó a los que hacen cosas por su cuenta. Se llevó a los mejores trabajadores, a los mejores practicadores, a los mejores ejercitadores. Se llevó a los preparadores, a los laboriosos, a los disciplinados, a los aprendices de la práctica, a los experimentados. Si tienes marcas en tu cuerpo, o si tienes marcas en el cuerpo, es por el trabajo. Los artesanos y los herreros, por naturaleza, no son las personas más letradas, no son las personas con título. El ministro de Educación, Héctor Navarro, en el año 2000, conjuntamente con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sacaron una resolución, la 177. En esa resolución trataron de llevar la preparación de artesanos y herreros como proyecto nacional, como proyecto bandera. Para ese entonces el ministro de Educación dijo que el título universitario se había convertido en una forma elegante de pasar hambre y que tenían que enseñar a todos los jóvenes y niños a un trabajo laborioso, artesanal, manual, para que llegásemos a ser potencia. Hoy estamos pagando las consecuencias de la improductividad, de la crisis en Venezuela, producto de que ese proyecto no se llevó a ser proyecto bandera. Para muestra un botón, en el municipio Jesús Enrique Lozada, siendo un municipio productor de carne, productor agrícola, pecuario, y con una altísima incidencia en la producción petrolera, metalmecánica, no existen escuelas técnicas. Es una desgracia para nosotros el país, porque lo más valioso para el rey, para un estado, para el gobierno, no son las mentes sentadas en un escritorio haciendo alarde de un título universitario. No, la grandeza y la producción de una nación son los obreros, son los artesanos, son los peritos, son los expertos, son aquellas personas laboriosas, disciplinadas, adiestradas en la práctica y en la experiencia. Amén.
Y el rey de Babilonia no tenía toda esta información pedagógica que yo tengo como profesor de educación para el trabajo. Y este rey se llevó lo mejor para su nación: los guerreros y los artesanos. La educación y la propuesta de educación media técnica viene de Alemania, de los protestantes. De allí pasó a Estados Unidos, de allí la trajo Luis Beltrán. Luis Beltrán, fundador de Acción Democrática. Así que el proyecto de escuelas técnicas tiene su origen en Acción Democrática. Fue traspuesto nuevamente e impulsado por este presidente, que murió y falleció. Amados hermanos, les digo todo esto para que usted comprenda un poquito de lo que Dios desea de usted. Para que usted sea lo mejor para Dios y lo mejor para el rey en el aspecto espiritual, usted tiene que ser una persona con conocimiento significativo, como lo diría un importante pedagogo llamado Ausubel. ¿Qué es el conocimiento significativo? Es el aprendizaje que se logra desde la experiencia, desde la práctica, donde usted aprende haciendo, y haciendo se aprende. Amén. Lo voy a volver a decir. Se aprende haciendo, y haciendo se aprende. Pastor, ¿y cuál es el versículo bíblico que usted se ampara para decir esa teoría filosófica pedagógica? ¿Por qué usted está metiendo la psicología dentro de la predicación? Porque Dios ama la ciencia. Y Dios le da la ciencia al hombre. Él es el garante de que usted tenga información y yo tenga conocimiento. Amén. Jesús dijo en Juan 8, 31, 32: si permanecéis en mis mandamientos, es lo que dice. Habla primero de qué, de práctica. Permanecer en la iglesia, aunque haya cosas que no se entiendan. Usted puede decir, yo voy para la iglesia, hay unas cosas que yo no entiendo, pero yo voy para la iglesia. Yo voy para el culto. Yo leo la Biblia y hay algunas cosas que yo no las entiendo, pero yo las leo. ¿Eso se llama qué? Permanencia. Ah, pero hay una cosa bonita en este versículo. Jesús dijo, si permanecéis en mi mandamiento, y después viene la promesa, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Denle un aplauso al Señor, amado. Lo mejor para el rey son creyentes pragmáticos. Lo mejor para el rey son creyentes que aprenden en la práctica. Lo mejor para el rey fue el pastor Ender, que venía en su carro y tenía ganas de regresarse porque sentía que no sabía y no podía predicar, pero él estaba permaneciendo en la voluntad de Dios y lo demás lo aprendió en el camino. Amén. Aleluya. Eso es conocimiento significativo. Algunos se burlan de mí porque a veces a más de uno he puesto a pastorear sin saber mucho. ¿Sí? El hermano Luis Labarca contaba un sueño, una visión, donde lo menospreciaban a él y a su esposa porque yo los ponía a pastorear. La hermana Carmen y el hermano Luis Labarca. Pero como esos pastores legalistas, no inspirados, sentían cierto respeto al trabajo que Dios ha permitido que nosotros hacemos, entonces los miraban así y los dejaban tranquilos. Mira, amado, usted permanezca. Y lo que no entiende ahorita, lo entenderá después. El conocimiento que más dura en la vida es el significativo. El que usted aprende a través de la experiencia. Es el conocimiento práctico. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 7, versículo 24, en la versión Biblia textual dice, cualquiera pues que escucha estas palabras y las practica,
Usted debe de escuchar el sermón del monte, usted debe de escuchar las verdades y las parábolas de Jesús y practicarlas. Dice Jesús que será como será como una casa plantada sobre bases sólidas que ni río, ni viento, ni terremotos los va a destruir. Amén. Yo tengo 21 años predicando la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, públicamente y por las casas. Quizás ustedes no me han visto en grandes tarimas, porque mi llamado no es estar en grandes tarimas. Si algún día Dios quiere, bienvenido sea. Mi llamado es estar públicamente por las casas, fundando obras e iglesias que van a quedar en esta tierra y van a seguir creciendo como esta obra. Amén. Pero hoy analizaba algo con mi hermano Alberto Rodríguez. Por ejemplo, este mensaje que hoy estamos dándole a ustedes es un mensaje práctico que lo he predicado 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Mire lo que hace Dios en el proceso de desarrollar un sermón, para que usted tenga una idea. Primero, a mi mente llega la idea. Ando por el carro, andaba por ahí por la Concepción, y por un momento miré al cielo y le digo, ¿qué le predico a la iglesia del hermano Ender? Y se me vino la idea: lo mejor para el rey. Y recordé este versículo. Y desde ese momento comencé a predicarles a todos ustedes. Pasé toda la tarde en mi mente desarrollando el tema y la predicación. Primera predicación. La segunda predicación fue hoy durante toda la mañana. Hoy en toda la mañana o parte de la mañana me dediqué a formar este sermón. En mi cama tengo una mesita y comencé a escribir y anotar. En ese momento les estoy volviendo a predicar. Yo siento que en ese momento yo les estoy predicando. Segunda predicación. La tercera es esta que estoy dando. 3 veces. En mi proceso de aprendizaje, en mi proceso de formación de un sermón, lo predico 3 veces. Y 4ª vez, porque este sermón está siendo grabado para luego colocarlo en internet. Yo tengo, el hermano Ninger y mi persona tenemos un canal en internet que se llama Verdades Eternas, Pastor Efimio Zambrano. Y luego que mi hermano Ninger lo coloca, yo lo escucho y reviso todos los posibles errores que haya podido tener en las expresiones, en la forma de dirigirme hacia ustedes. Son 4 veces que mi espíritu digiere y saborea este mensaje. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Práctica. Y la práctica hace al maestro. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad, en Timoteo capítulo 4 versículo 7. Si tú quieres ser lo mejor para el rey, tú tienes que practicar. Nuestro hermano Arturo Terán, que está en el cielo, profeta del Señor, cuando yo me convertí, ya él estaba agotando su ministerio. Me metí en 3 días de ayuno y leí un libro maravilloso que él dejó. No sé si todavía se podrá conseguir por allí. Las 4 cosas de un cristiano: ayuno, oración, vigilia y lectura de la palabra. Él decía que en la práctica de esas 4 cosas uno llega a ser un creyente extraordinario de trascendencia. Pero lo que más me llamó la atención y marcó mi vida fue que él dijo en ese libro, estamos hablando de casi 22 años atrás, que si uno lee la Biblia media hora diaria, en año y medio llegaría a ser, en 3 años, llegaría a ser maestro de la palabra. Cuando yo leí eso dije, oye, con media hora diaria todos los días, yo llego a ser maestro de la palabra. Y me encantó la idea. No me puse a leer media hora. Como calculador tecnológico que soy, porque yo soy artesano, perito,
graduado en refrigeración y aire acondicionado por las mejores escuelas técnicas de Venezuela, que es el Anselmo Belloso para mí. Y yo dije, pero si la leo 1 hora diaria, no me voy a tardar 3 años en ser maestro de la palabra. Me voy a tardar 1 año y medio. Y me puse a leer la Biblia 1 hora y hasta más de 1 hora todos los días. Resultado, amado, en menos de 1 año leí 8 veces, 10 veces el Nuevo Testamento. Cuando a mí me pasaron a predicar la primera vez, me acuerdo que el hermano pastor me dijo, pastor, ¿tiene por ahí un mensajito? Ya yo era pastor. Y yo sí. Cuando me escuchó predicar, el hermano pastor me dijo, ¿cuántas horas de lectura tenéis? Me preguntó cuántas horas de lectura tenía. ¿Por qué hay tanto creyente que no sabe hablar? Porque no lee. Porque no lee. Usted tiene que leer, esforzarse. Y si no lee, escuche. Quizás esto sonará extraño para algunos. Yo nací tartamudo. Todavía de vez en cuando se me pegan los cables por allí. Por eso que me cuesta decir algunas cosas claras y completas. Todavía tartamudeo de vez en cuando. ¿Y con qué se me alivió la tartamudez? Con la lectura. Descubrí que leyendo en la mente no tartamudeaba. Porque el problema está aquí, en la garganta, y no en la mente. Pero como ejercité la mente ejercitó la garganta. Y terminé hablando un poquito mejor. Aunque tengo problemas todavía de la lingüística, he podido avanzar en la predicación. Amén. Pero esto lo hace el ejercicio. ¿Tú quieres ser lo mejor para el rey? Tienes que practicar. Amén. Pablo dijo en su testimonio de despedida que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Tú tienes que predicar, amado. Es tiempo de salir. Lo voy a decir públicamente para que quede grabado en internet. A nosotros nos encanta realizar los cultos venarios, así los llamo yo. La gente católica enseñó a hacer el novenario y están apegados a esa tradición, pero cuando me buscan y para que yo les haga 9 novenarios, les hago culto venario. Son 9 cápsulas, píldoras de dinamita que yo les lanzo a través de la palabra de manera suave para que ellos conozcan a Dios personalmente como nosotros lo conocemos. Y eso nos ha traído un extraordinario resultado. La Iglesia Católica está temblando. Para el año 2025 se pronostica que 800 millones de evangélicos van a ser pentecostal. Van a ser personas que hemos predicado la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Hay que practicar. Lo mejor para Dios es lo que practica. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Uno de los grandes predicadores del segundo avivamiento más grande de la historia, unido a Juan Wesley, Charles Wesley, fue Jorge Whitfield. Él predicó en Inglaterra y predicó en Estados Unidos. A ellos se les debe iniciar el proyecto del pentecostalismo, que de ahí venimos nosotros. Jorge Whitfield predicaba hasta 5 veces al día. ¿Y sabe cómo terminaba? Vomitando sangre de las veces que predicaba. De las veces que predicaba. Él dijo que cuando partiera de esta tierra lo enterraran debajo de un púlpito para seguir predicando. Será ahí adentro, no sé. Pero amaba tanto predicar que dijo que me entierren abajo del púlpito. En la iglesia que él pastoreaba allá en Estados Unidos está enterrado debajo del púlpito. Está enterrado. Jorge Whitfield. Hermano, Dios te llamó para que prediques. Dios te llamó para que enseñes la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Jesús dijo, practica la oración en uno de los versículos de Lucas 2:36. Velad pues en todo tiempo orando. Hay que practicar predicando y hay que practicar orando. Jesús dijo,
Practica el evangelismo personal. Mateo 28, 19. Id y predicad a todas las naciones. Lo mejor para Dios y el Rey es la práctica. Y un creyente practicante. Denle un aplauso al Señor amado.